Claro que sí. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio de conversación y de liberación pública que hemos organizado desde el Centro de Fe y Culturas con nuestros invitados a los que les damos la bienvenida, Óscar Henao y Óscar Elizalde. Ya se los voy a presentar. Primero, quiero contarles de manera general cuál es un segundo. Deme un segundo. Gracias. Vamos a tener un espacio de conversación con nuestros dos invitados. Vamos a estar conversando de este gran tema del sínodo, visto desde dos posturas distintas. Y más adelante tendremos un espacio donde ustedes como asistentes de esta conversación van a poder dejar sus preguntas y vamos a tratar de, en la medida que sea posible, darle respuestas a todas esas preguntas. Entonces, a medida que vayamos avanzando, quien tenga una duda, un comentario, lo puede dejar en el chat, que vamos a estar en compañía de una persona que las va a estar recogiendo y luego se las hacemos llegar. Entonces, se las leemos en este momento a nuestros invitados. Les cuento entonces que los invitados que tenemos para este espacio son Óscar Elizalde Prada, participante del sínodo en calidad de comunicador experto en Roma, doctor en comunicación social, consultor del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, director del Centro para la Comunicación del CELAM, director de la Oficina de Información y Comunicación de la Casa Generalicia de los Hermanos de la Salle. Y Óscar Henao, quien es filósofo, teólogo y seguidor del sínodo, y también es fundador de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, con sede aquí en Medellín y otras partes también del país y del mundo. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en este espacio y a todas las personas que asisten a este conversatorio. Para iniciar, quiero hacerles una pregunta, y es que cada uno de ustedes, empezando por Óscar Henao, nos cuente rápidamente cómo define el sínodo, qué es el sínodo para nosotros, que quizás es la primera vez que escuchemos esta palabra. Óscar Henao. Pues en primer lugar, muchas gracias por esta invitación y felicitaciones pues al Centro de Fe y Culturas, que como el padre nos decía, ha cumplido 20 años y además de el reconocimiento del Consejo de Medellín, veo que ya se ha ganado 2 Óscares muy interesantes y merecidos. Está bueno, está bueno. Para mí el sínodo ha sido pues toda una bendición. Es una de esas sorpresas del Espíritu de Dios, una de esas sorpresas del Espíritu de Dios para la iglesia y para el mundo, porque en medio de un mundo agotado tantas veces, como lo vemos, por ejemplo, por las guerras, como lo vemos por tantas situaciones difíciles, el Espíritu de Dios nos muestra que sigue actuando en la vida, sigue actuando en la historia. Y una de esas manifestaciones, así como lo fue en un pasado próximo, como lo fue el Concilio Vaticano II, para mí lo ha sido este sínodo. Como en algún momento lo decía el Papa, es un tiempo para soñar, un tiempo para soñar el futuro, para pasar tiempo con el futuro. El Papa insistió mucho, ya desde su discurso inaugural, que no es como muchas personas como que fueron suponiendo algo así como un sondeo de opinión en la iglesia o un estilo como de parlamento. No, lo enfatizó y es una de las cosas que a mí más me han maravillado. El sínodo es un tiempo para soñar guiados por el Espíritu de Dios.
El protagonista del sínodo, sin duda, es el Espíritu Santo, que es la acción de Dios vivo, presente, actual, en su iglesia, y por eso, para mí, de verdad que el sínodo ha sido una de esas sorpresas de Dios, aun cuando tantas personas mm, no hayan entrado en esa dinámica. Es lo primero que yo quiero compartirles. Muchas gracias, Oscar. No, ahora Oscar Elizalde, que es el sínodo. Bueno, pues también para mí es una alegría, un honor participar en este espacio promovido por el Centro de Fe y Culturas. Muchas gracias y también felicitaciones por todo lo que están haciendo, ¿no? Porque creo que el hecho de que estemos aquí reunidos y de que nos convoque esa temática ya es una expresión muy fuerte de sinodalidad y del deseo de que la sinodalidad permee nuestras vidas, ¿no? Y bueno, y debo decir además que me siento muy feliz de estar aquí también entre amigos jesuitas, porque yo también me formé en la Javeriana, estudié mis años de teología en la Javeriana, y bueno, y he compartido con muchos jesuitas a lo largo de mi camino también pastoral y comunicativo. Bueno, yo creo que al referirnos un poco a lo que es la sinodalidad o cómo la definimos, yo pienso que cuando se ha hablado de sínodo y de sinodalidad, a veces yo he podido percibir una polisemia de formas de acercarnos, ¿no? O de acepciones a la sinodalidad. Em, la mayoría muy esperanzada, yo he palpado en nuestro continente latinoamericano, en nuestro país, pero también algunas también preocupaciones, incluso, por qué no decirlo, prevenciones, ¿no? Cuando se ha hablado de sínodo, de sinodalidad. Pero en verdad, pues lo sabemos bien, no es una novedad, digamos, es un neologismo de nuestros tiempos en la iglesia, la palabra, pero no es una novedad porque bien sabemos que se deriva de esa práctica eclesial tan antigua que tenían las tradiciones de las iglesias de Oriente y de Occidente, y que además implicaba una pluralidad de sujetos. Eso yo quisiera destacarlo. Me parece que eso ha sido algo, un aprendizaje hermoso de estos últimos años del sínodo, que vamos aprendiendo la necesidad también de que hablemos entre diferentes, ¿no? Y por eso lo que acaba de decir Oscar es muy importante y lo ha remarcado muchísimo el Papa, al decir claramente que no vamos a un sínodo, no participamos como si fuera un parlamento, como que vamos a hacer agendas propias, que tenemos que lograr que entre este tema, ¿verdad? Eso lo fuimos madurando a lo largo de los años. De todas maneras, yo siempre me he quedado como con la definición o la manera como se lo explicó el Papa a los fieles de Roma. No olvidemos que el Papa es el obispo de Roma, y antes de iniciar el sínodo que inició en octubre de 2021 este proceso, él tuvo un espacio en que se dirigió el 18 de septiembre de ese mismo año a los fieles de Roma, y él decía que la palabra sínodo contiene todo lo que necesitamos entender, caminar juntos, ¿no? Eso fue así, con la claridad y con la pedagogía que el Papa siempre tiene. Pero además dijo, todos son protagonistas, nadie puede ser considerado un mero figurante. Y lo remarcó, porque entonces dijo que los protagonistas de un sínodo como este ya no es el Papa, ni los cardenales, ni los obispos, sino que todos y nadie puede ser un mero extra. Yo cuando escuché esas palabras, pensé en cómo se filmaban antiguamente las películas, con
donde había muchos actores, ¿no? En este momento está en cartelera, por ejemplo, Gladiador 2. Seguramente algunos hemos visto esas películas de la antigua Roma, ¿no? Como buscaban muchos extras para esas películas, personas que aparecían 10 segundos, 5 segundos, pero no decían nada, pero ahí estaban, ¿no? Ya hoy día con la inteligencia artificial y como ha evolucionado la industria del cine, pues ya no se necesitan extras de carne y hueso porque lo hacen todo por animación y por otras metodologías. Pero nadie en el sínodo es eso, un extra, ¿no? Un mero figurante. El Papa nos ha vuelto a empoderar a todos los bautizados, yo siento, y bueno, esto nos está dejando este proceso sinodal. Muchas gracias, Oscar. Creo que los dos resaltan esa importancia de que estemos aquí conversando de esto, y es que todos hacemos parte de la Iglesia Sinodal y de esa invitación que se nos ha hecho. Vamos a continuar, entonces, Oscar Elizalde, vas a tener la palabra tú primero, para que alrededor de 5 minutos, aquí sí vamos a ser juiciosos, yo abro el micrófono y suena una campanita, para que en aproximadamente 5 minutos tú nos cuentes cómo fue tu experiencia personal durante el sínodo y qué te marca profundamente y qué te impacta de esta experiencia. Bueno, mi experiencia en el sínodo, yo diría que se ha como dado progresivamente, ¿no? Como dice Juan Bautista Lasalle, un compromiso me fue llevando a otro. Y yo comencé por colaborar con la Asamblea Eclesial, la primera Asamblea Eclesial de América Latina. Comencé por colaborar en ese momento, estaban haciendo el Centro para la Comunicación, donde tengo en este momento pues el gusto, el honor de colaborar aún. Y entonces nos lanzamos a lo que se considera un laboratorio de sinodalidad, que fue esa asamblea. Y mi experiencia viene marcada porque hicimos además una fase continental donde tuvimos no una, sino 4 asambleas por regiones, y ya pues ustedes se imaginarán la riqueza de compartir con más de 400 personas en esas asambleas, en las asambleas regionales de la fase continental del sínodo. Y la asamblea eclesial fuimos un poco más de 1000 personas en formato híbrido, también marcados por la pandemia. Y creo que lo que yo más destacaría es que yo aprendí en la práctica eso que tanto ha recalcado el Papa Francisco en su magisterio, que el todo es más que las partes, ¿no? Y eso también tiene que ver con egos y protagonismos, y que para los comunicadores esto tiene mucha fuerza, ¿no? Yo he visto con esperanza ese nosotros que también se va descubriendo en nuestra vocación cristiana y de servicio. Y bueno, y como no hay mucho tiempo para hablar de la experiencia, les traje un video para compartirles de esto de lo que les estoy hablando. Los muestro entonces muy rapidito. A ver si ya se ve en pantalla. No sé si se ve, si me confirman. Se ve por ahora una pantalla blanca. CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. La Asamblea Sinodal concluyó el 27 de octubre después de 3 años de discernimiento. El llamado a vivir la sinodalidad persiste. En América Latina y el Caribe vivimos el camino sinodal abiertos a la corresponsabilidad, dispuestos a la renovación. Con la Asamblea Eclesial dimos el primer paso. Una escucha amplia y profunda mostró los desafíos pastorales del continente. Este espacio se convirtió en un laboratorio de sinodalidad, dejándonos herramientas para acompañar a los creyentes en las diferentes fases del sínodo, hasta llegar a los encuentros regionales. Un tiempo para aplicar la metodología del sínodo y la oportunidad de hacer un camino propio, del que surgieron 423 síntesis que se transformaron en aportes continentales al sínodo.
En América Latina y el Caribe recibimos el documento final del sínodo con esperanza, sin olvidar las palabras del Papa Francisco. No queremos ser una iglesia sentada, sino una iglesia en pie. No una iglesia muda, sino una iglesia que recoge el grito de la humanidad. No una iglesia ciega, sino una iglesia iluminada por Cristo, que lleva la luz del Evangelio a los demás. Cinco minutos. Te quedan 50 segundos para concluir. Bueno, no, pues sencillamente decirles que ciertamente para mí ha sido un privilegio la experiencia, porque la he podido palpar desde mi faceta de comunicador, claro está, pero también desde esa pasión como nuestra latinoamericana, ¿no? Por ver cada vez más una iglesia en salida. Y para mí tal vez lo más interesante fue cada diálogo, ¿no? Cada entrevista, cada persona, que sin duda nos dejan algo, como que marcan un poco el caminar. Y yo destacaría ahí también fuertemente la presencia de las mujeres, la presencia de la vida consagrada y la presencia de obispos que se sintieron también hermanos y hermanas, ¿no? Que creo que eso también vale mucho. Muchas gracias, Oscar, por contarnos un poco de tu experiencia. Y por aquí le damos entonces la palabra a Oscar Henao, que desde aquí, desde Medellín, también vivió este sínodo. Entonces, Oscar, ¿cómo fue tu experiencia y qué te marca profundamente? Para mí, como hombre, ya lo voy pudiendo decir, hombre viejo de iglesia, sí, ya más de 50 años en la tarea de evangelización desde muy joven y en distintas actividades, desde docencia académica en teología, Sagrada Escritura y en todo tipo de situaciones. Oscar, se te silenció el micrófono. Ya. Listo. Y entonces les estaba diciendo que para mí que he tenido la gracia de vivir más de 50 años, la experiencia de iglesia, de discipulado, de tratar de seguir y servir al Señor. Entonces, el sínodo desde el principio representó una gran esperanza, una gran esperanza. Y voy a tratar de irlo contando como por qué, desde presentar algunas cosas. Miren, recuerden que esta es la 16 asamblea del sínodo. Y si tienen en cuenta, las otras habían sido sobre temas muy específicos. Espero compartir, no sé si acá ya se va a alcanzar a ver, para que recuerden, no sé si ya alcanzan a ver, me cuenta Lorena. ¿Aló? Sí, se ve, sí se ve. Muy bien. Entonces les estaba diciendo que las otras... Espere que está cargando. Pues las otras asambleas sinodales habían sido sobre temas muy específicos, que los jóvenes, la última, que sobre la familia, que sobre la nueva evangelización, aquella tan querida para mí, la palabra de Dios, o antes también como sobre la Eucaristía, que sobre los señores obispos o la formación de los sacerdotes antes, otra tan querida para mí sobre los fieles laicos, en la que inclusive tuvimos oportunidad en su tiempo de compartir con la Conferencia Episcopal de Colombia en esa época. En fin, y otros temas
como sobre la penitencia, el perdón, la familia, muchas cosas. No sé si ya se alcanzó a ver para que la gente pueda tener en cuenta un poco de lo que estoy señor. hablando. Muy bien. Sí, sí, aquí lo estamos viendo. Entonces, de esos sínodos, de esas asambleas ordinarias del sínodo, en la que ya íbamos en la 15ª y ahora es la 16ª, esta se presentó con una cantidad de novedades, Vamos a tener la primera. ¿Cuál fue la primera novedad? La primera novedad es que es un sínodo sobre la sinodalidad. ¿Cómo así? Y ya cuando comenzó a darse esa temática, muchos extrañaban. ¿Cómo así que sínodo sobre la sinodalidad? Y hubo que empezar de nuevo a explicar qué era la sinodalidad. ¿Qué era la sinodalidad? Porque fíjense la diferencia, ahí la alcanzaron a notar cuando ahora les mostraba las otras asambleas sinodales. Eran sobre temas específicos de iglesia, que sobre la familia, los jóvenes, la formación sacerdotal, los obispos, los fieles laicos, en fin. Este sínodo es sobre la misma sinodalidad, que como se nos fue recordando, es la manera de ser de la iglesia. Es la manera de ser de la iglesia. O sea, este es un sínodo sobre lo fundamental del ser iglesia y sobre el camino que estamos llamados a hacer como tales. Ahora, entonces, se nos recordaba, ya desde las expresiones del Papa, la etimología de la misma expresión sínodo, que se las voy recordando también. Entonces, sínodo, ¿qué significa? Caminar juntos. Es una palabra que nos viene del griego como tantos en el lenguaje teológico y en el lenguaje eclesial. Recuerden que todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, tiene un prefijo, sin. Es un prefijo que significa con, juntamente o a la vez, de donde vienen palabras muy populares, muy conocidas como sinfonía, como sincretismo, como sincronía, como sinapsis, como sintaxis, como sinopsis. Y la otra expresión, jodos, camino. Entonces es hacer camino juntos, en la que nos dio la oportunidad de recobrar ese sentido tan profundo que hay detrás de el ser realmente una iglesia que caminamos juntos, el ser una comunidad que presidida por el Señor, que Él mismo es el camino, la verdad y la vida, alentados y animados por su Espíritu, estamos en ese proceso. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos siendo iglesia? ¿Y cómo estamos haciendo ese camino? Entonces, repito, ya no simplemente íbamos a reflexionar, que es un gran valor, sobre algunos de los temas que nos competen como cristianos, sino que vamos a reflexionar sobre nuestro mismo ser cristianos en camino, sínodo, y cómo lo hemos estado haciendo. Por eso es la oportunidad para profundizar en temas como la participación real. Es la oportunidad para profundizar y cuestionarnos acerca de la verdadera comunión. Y como el Papa tantas veces ha resaltado, y el mismo sínodo y la experiencia ha mostrado, es que no hay comunión sin participación, no hay comunión real sin participación real. Y es el tiempo entonces de volver a plantear el tema de la misión. Como la iglesia existe en definitiva para evangelizar, o sea, somos cristianos discípulos del Señor, convocados y llamados a hacer discípulos a los demás. ¿Cómo vamos a ser discípulos a los demás si no somos discípulos? ¿Cómo vamos a tener conciencia y a estar empeñados en la misión si pretendemos ir todos por aparte y no hay la comunión? ¿Y cómo vamos a vivir una comunión real si no hay participación? ¿Cómo vamos a pasar de un estilo de iglesia piramidal,
clericalista, como Sí. como lo señaló muchas veces el Papa y el Sínodo, si no entramos en la dinámica de lo que es vivir realmente la sinodalidad. Muchas gracias. Voy a hacer una anotación antes de continuar para las personas que se acaban de unir o que después de que explicamos la metodología, sé que van saliendo dudas o comentarios. Vamos a tener el chat abierto para que dejemos ahí quizás algunos comentarios que tenemos y vamos a abrir un espacio de preguntas al final. De las personas que tengan algún comentario o pregunta, nos los pueden dejar en la cajita de preguntas que en un ratico estaremos entrando sobre ellos. Vamos a continuar, don Oscar Henao, para no cortar demasiado la información que nos estabas dando. Queremos enfatizar entonces en esos principales aportes del sínodo a la Iglesia y a la Iglesia como institución y a las comunidades locales. Yo creo que puede ser en esa misma vía, ¿cierto? ¿Cuáles considera usted que son los principales aportes de este sínodo? No sé, a mí se me apagó su cámara, no sé si soy yo. Ya por aquí estoy. Volviste, señor. Muy bien. Para mí son muchos. Para mí son muchos. Y quiero, al referirme a los principales aportes del sínodo, resaltar algo que para mí es profético, lo que fue el corto y profético discurso inaugural del Papa Francisco en el sínodo. Hubo muchos momentos y muchas experiencias en el sínodo que nos llenan de alegría, que por ejemplo que la metodología, que la participación por vez primera de fieles laicos, mujeres y hombres laicos con voz y voto, verdaderos padres y madres sinodales, ya no solamente como en los anteriores sínodos, sínodos simplemente de convocación de obispos, y muchas cosas. Un sínodo que no era como los anteriores, que duraban un mes más o menos, o este duró 3 años y además se sigue abierto de alguna manera. Y en medio de tantas bendiciones y tanto llamado a la participación efectiva, yo quiero hacer énfasis en este momento sobre el discurso inaugural del Papa. Como les decía, fue un discurso cortísimo, apenas 15 minutos. Y quisiera invitarlos a que, no sé si voy a, si ya lo van a alcanzar a ver. Sí, señor, No sé ya si estamos viendo. eso, porque de todo un montón de momentos espectaculares, de todo un montón de momentos también problemáticos y difíciles, en medio de un mundo tan lleno de falsas noticias y un mundo tan cargado de agendas polarizadas que han manipulado muchas cosas del sínodo y que le están haciendo tanto daño no solo al mundo, sino a la realidad de la Iglesia. Entonces, en medio de tantas otras cosas también tan buenas, yo quiero resaltar algo que solo duró 15 minutos. 15 minutos, ¿qué fue? El discurso inaugural del Papa Francisco. El discurso inaugural del Papa Francisco yo creo que tenemos que releerlo, y yo le pido a todos los que nos están siguiendo y en los distintos espacios de formación a que tengo acceso, se lo recomiendo en todas las formas. Obvio, el documento final, del que más adelante seguramente tendremos oportunidad de hablar, porque eso es un documento final que pasa a ser parte de las luces que el Señor nos da a través de su iglesia y de alguna forma del magisterio de la iglesia. Pero el documento del Papa, ese discurso inaugural, tiene tantas cosas
que es profético no solo por lo que iba a pasar en esos 3 años. Este discurso lo hizo el 9 de octubre del 2021. Y no solo fue profético por lo que iba a pasar a lo largo de esos 3 años, sino que es profético por lo que está ocurriendo después del discurso. Las necesidades que él, por ejemplo, él hablaba de la necesidad de la participación efectiva, ¿ya? Que sigue siendo el gran vacío de la iglesia aún después del sínodo. Él decía, por ejemplo, uno de los grandes peligros, si no se cultiva una praxis eclesial que exprese la sinodalidad de manera concreta a cada paso del camino y del obrar, promoviendo la implicación real de todos y cada uno, la comunión y la misión, corren el peligro de quedarse como términos un poco abstractos. Y entonces muchas otras cosas que aquí yo sé que no tengo el tiempo para ir marcando, pero simplemente voy sobre 2 o 3 cosas. Dice, hemos avanzado un poco en eso, pero es que nos vemos obligados a constatar el malestar y el sufrimiento de numerosos agentes pastorales, de los organismos de participación de las diócesis y de las parroquias, de las mujeres que a menudo siguen quedando al margen. La participación de todos es un compromiso eclesial irrenunciable. Todos los bautizados. Este es el carnet de identidad, recordemos, el bautismo. Algo que oí sonar por allá, Lorena, es sobre el tiempo, ¿o no? Todavía no. Muy bien, muy Un bien, minuto. muy bien. Por ejemplo, esta otra cosa que entonces nos decía, es que el sínodo no solo tiene unos peligros, de los peligros que él señalaba y del que estaba haciendo yo referencia, era al último, al de la participación. También habría que hacer referencia a otro tipo de peligros, me perdonan que vaya pasando así tan rápido para poderlo encontrar. Entonces, él hablaba de que hay 3 riesgos. ¿Y por qué digo que fue algo profético no solo en el desarrollo del todo el sínodo, sino que ahora a partir de lo que el documento general y las tareas que nos ha dejado esta moción del espíritu a vivir realmente la sinodalidad, siguen siendo estos riesgos? ¿Cuáles? Dice, el primero, el formalismo. El primero, el formalismo. Y entonces, como que nos quedemos simplemente con esto contemplando como una forma y no entrando en la sustancia y no aprovechando los instrumentos y la transformación de las estructuras. Y dice muy claramente el Papa, ¿por qué subrayo esto? Porque a veces hay ciertos elitismos en el orden presbiteral que lo hacen separarse de los laicos y el sacerdote al final se vuelve el dueño, utiliza una expresión muy argentina, del cotarro, y no el pastor de toda una iglesia que sigue hacia adelante. Esto requiere que transformemos ciertas visiones verticalistas, distorsionadas y parciales de la iglesia, del ministerio presbiteral, obvio, y no solo el ministerio presbiteral, sino el ejercicio de nuestros señores obispos, para redescubrir el papel de los laicos y de todos los niveles de la iglesia, niveles de responsabilidad y que los roles que cada uno pueda cumplir efectivamente. Entonces, el primer riesgo, decía él, es el quedarnos en el formalismo. El segundo riesgo, el intelectualismo. El tercer riesgo, dice, el inmovilismo. Es que siempre se ha hecho así. Y entonces dice, y pretendemos solucionar problemas actuales con situaciones del pasado. Y aquí quiero referirme a una de las cosas que me han admirado también a lo largo de este proceso sinodal. Es la ignorancia calculada y culposa de muchas instancias de iglesia hacia este proceso sinodal. Repito, hay una ignorancia calculada, o sea, una ignorancia es ignorar, querer ignorar y hacer por ignorar, calculada y culposa en muchos niveles de algunas iglesias, aún con participación todavía más grave, no solo de presbíteros,
sino de señores obispos. Así como, bendito sea Dios, y agradecemos y felicitamos tantos que se han puesto la camiseta y tantos que han luchado por ella y tantos y tantas buenos frutos que ha dado en tantas comunidades, en tantos esfuerzos que se han hecho durante estos 3 años y que estamos seguros que se van a seguir haciendo. También yo creo que es bueno señalar eso, señalar que es necesario una conversión de todos a estas experiencias de vida real de sinodalidad. Muchas gracias. Creo que ahí también nos queda el compromiso de leer tanto el documento como este discurso del Papa. Ahorita quizás profundizamos en ello. Óscar Elizalde, para ti, ¿qué otros aprendizajes nos trae este sínodo? ¿Qué aportes destacas tú como los principales? Bueno, a mí me parece que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir mi tocayo en primer lugar, ¿no? Que yo además recuerdo ese discurso de los 15 minutos, era la apertura del sínodo, ¿no? Y tal cual estaba previsto que el sínodo concluyera en el 2023, eran 2 años, pero uno de los elementos que a mí más me han parecido interesante es la capacidad de asumir que la sinodalidad también es un asunto complejo, es decir, no hay fórmulas, no hay recetas, no hay una sola manera de ser, de asumir la sinodalidad en la iglesia, e incluso el tiempo del sínodo lo demostró, porque se vio la necesidad de que se ampliara 1 año más el sínodo, ¿no? Entonces, para mí uno de los aprendizajes es que también la iglesia debe ponerse a la altura de las circunstancias con una perspectiva muy clara del discernimiento en el espíritu. De hecho, uno de los aportes que creo que ha dejado este sínodo también tiene que ver con redescubrir esa práctica de la conversación en el espíritu, que dicho sea de paso, hunde sus raíces también en la tradición espiritual de los jesuitas, ¿no? De la familia ignaciana. Y creo que esto fue muy valorado, incluso hoy día son cada vez más comunes los congresos, las reuniones en la iglesia donde vemos las mesas redondas, ¿no? También como que hemos empezado a entender que todos necesitamos escucharnos y escuchar al Espíritu, ¿no? Que la escucha es un valor que teníamos, creo que bastante en deuda. Estábamos como en un saldo en rojo en el valor de la escucha, y yo creo que se está potenciando, se está fortaleciendo. Una iglesia que escucha es una iglesia capaz también de cuestionarse, capaz de interpelarse, de pensarse de otro modo, pero la escucha de verdad, ¿no? No como decía Oscar Henao, del mero formalismo, ¿no? Sino que la escucha atenta, como cuando uno va como periodista a hacer una entrevista y uno de pronto tiene algunas preguntas en mente para hacer el entrevistado, pero si uno está atento con la escucha activa, uno capta que la conversación puede ser más rica y que pueden emerger otras preguntas y otros temas y otras cuestiones, ¿no? Creo que de eso se trata un poco también. Y a mí también me parece que entonces la iglesia se muestra susceptible a repensarse en ese caminar juntos, ¿verdad? Que se nutre de la experiencia de todos, yo diría de los carismas, del don que cada uno tiene, nos va permitiendo, o nos ha permitido, y este también creo que es un gran aprendizaje, redescubrir la importancia o resituar, redimensionar nuestra dignidad de bautizados. Yo pude experimentar propiamente que viendo a la gente participar en las mesas redondas, en ese proceso de escucha, de la conversación en el espíritu,
también cuando lo hicimos aquí en las asambleas regionales en América Latina, como que la gente ya siente que aquí no hay cristianos de primera y de segunda categoría, ¿no? Que unas personas pesan más que otras, unas experiencias son prioritarias, que hay una palabra que está por encima de otras, no, sino que creo que vamos más bien haciendo un caminar de discipulado misionero, como hemos dicho desde Aparecida, donde la comunión, la participación y la misión son como los tres motores, ¿no? Que nos ayudan a redimensionar nuestra dignidad bautizada. O sea, y yo pienso sobre todo en esos agentes de pastoral, en esos catequistas, en las catequistas, en estas mujeres que lideran nuestras comunidades, ¿no? Que están, diríamos, en esa primera línea de la misión evangelizadora en las ciudades, pero también en las selvas, ¿no? En los pueblos afro, en tantos lugares, y siento que es como también una cierta reivindicación de aquello que decía Víctor Codina, nuestro querido Víctor Codina, que tanta herencia también nos dejó con su trabajo teológico y con su experiencia pastoral. El Espíritu sopla desde abajo, ¿no? Es como un poco ese gran aprendizaje. Y yo creo que además de los documentos que tenemos del sínodo, hay muchos otros elementos que fueron surgiendo del proceso. Nosotros en América Latina, por ejemplo, publicamos el resultado del proceso de escucha y ahí hay una riqueza enorme que no las podemos descuidar, ¿no? Que también hay que volver sobre esas perlas de sinodalidad que están allí. Y otro aprendizaje que para mí también ha sido fundamental y que tiene que ver con las comunidades locales es justamente darnos cuenta que tenemos muchas semillas de sinodalidad brotando entre nosotros hace mucho tiempo. La experiencia, por ejemplo, de las comunidades eclesiales de base, ¿no? La experiencia de la misma vida religiosa, por ejemplo, ¿no? De la forma de trabajar los carismas de la vida religiosa entre consagrados y laicos ya tiene una sustancia sinodal tremendamente profética, ¿no? Y yo creo que eso también es importante, tal vez fue un reto del último año del proceso sinodal, ha sido pensar en los cómo, no solamente en el qué, sino en los cómo se hace vida la sinodalidad. Y ahí creo que está el gran polo tierra que necesita también el proceso. Necesitamos construir o fortalecer las experiencias que tenemos de sinodalidad. El cardenal Mario Grech, que es el secretario general de la Secretaría General del Sínodo, en algún momento en una rueda de prensa él dijo, este proceso está marcado por el principio de la circularidad. Y eso quiere decir que lo que se hizo en las comunidades locales, a nivel diocesano, a nivel de vida religiosa, a nivel de los países, que llevó un aporte inicial en una fase del proceso que fue sistematizado después allí en la Secretaría del Sínodo por un equipo de teólogos y teólogas. Esto también tiene que volver, ¿no? Entonces ahora es el momento también en que tenemos que hacer una devolución de lo que hemos vivido, de este documento que se aprobó, que además hay que decirlo, a mí me parece muy significativo que este documento final, lo ha dicho el Papa y lo ha remarcado esta semana con una nota que publicó sobre el documento final, forma parte del magisterio ordinario del sucesor de Pedro. Son las palabras del Papa. Es decir, el Papa, no hay una gran expectativa, o sea, mejor dicho, no tenemos que esperar una exhortación en esta oportunidad, una exhortación post-sinodal, sino que ya ese documento que fue discernido por el pueblo de Dios y aprobado por el pueblo de Dios, yo diría, tiene estatus de magisterio pontificio, o sea, es también un gesto y un acto de coherencia, de ese nosotros, de pueblo de Dios, que es más importante que la palabra de unos cuantos, ¿no?
Entonces, aquí creo que está también, por supuesto, el reto de cómo lo vamos a ir asumiendo e inculturando. Muchas gracias, Oscar. Y ya que mencionas el tema de los retos, empezando específicamente, después de hablar de la importancia del llamado a la escucha, de todos sentirnos parte también de este sínodo, ¿cuáles son los retos que enfrenta la Iglesia hoy para poder adoptar plenamente la sinodalidad como modelo de Iglesia? Bueno, algunos de estos retos los ha matizado muy bien Oscar Henao cuando ha recordado esas tres tentaciones que el Papa advertía al inicio del sínodo, ¿no? Esos tres ismos, el formalismo, el intelectualismo y el inmovilismo, ¿no? Que lo vimos también aquí en pantalla. Pero yo pienso que el mayor reto que tenemos es eh, se lo dijo el Papa a los, bueno, también ha surgido en este proceso un tema muy interesante y es que también el sínodo involucró el mundo digital, ¿no? Vivimos también el sínodo desde esa dimensión de la digitalidad. De hecho, se habló también del sínodo digital, no como un sínodo paralelo o como un proceso paralelo, sino que asumiendo la misma metodología, el proceso, un grupo de personas que están presentes y que evangelizan en las redes sociales, ¿no? Algunos los han llamado influencers católicos, pero creo que influencer no le hace justicia. Más bien yo hablaría de esos misioneros digitales, ¿verdad? Se pusieron en la tarea de que esa consulta que se hizo en parroquia y todo la hicieron también por las redes sociales y no se imaginan la enorme cantidad de información. Ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, fue necesaria uso de inteligencia artificial también para procesar toda la información que llegó, categorizar y finalmente recoger un aporte de personas que de pronto ya ni siquiera están cercanas a la iglesia, pero que les interesó el tema y quisieron participar. Creo que ese es un gran reto. Lo más fácil sería que trabajemos el sínodo con nuestros grupos que ya están en la iglesia, digámoslo así, ¿no? Es decir, de pronto hay muchos que estamos ya plenamente convencidos, pero ¿cómo llevamos el sínodo, incluso como experiencia que también nos habla de una oportunidad de profetismo de cara a lo social, ¿no? La sinodalidad como profecía social, o sea, la posibilidad de que también podamos aportar una perspectiva crítica, una perspectiva diversa, plural, y esto creo que nos permitiría como dejar entrar al espíritu en el proceso sinodal y que lo conduzca, ¿no? Entonces, ciertamente a mí me parece que hay un gran reto allí, hay un gran reto en esto que llamamos cultura digital, y entonces el Papa decía a los jóvenes en algún mensaje que los animaba, decían, hay que samaritanear las redes sociales, ¿no? También ese espíritu de apertura, de misericordia. Ahora vamos a iniciar el jubileo marcado por la esperanza, cómo también podemos desarrollarlo en otros ámbitos donde también están presentes hoy todos, ¿no? Evidentemente, sin que esto eclipse la valiosísima experiencia de lo presencial, ¿cierto? Pero también como una oportunidad. Y yo creo que también aquí aparecen otros retos, por ejemplo, cómo volver a cultivar esa cultura vocacional para descubrir los carismas, los ministerios que tenemos al servicio de la misión. La ministerialidad es un tema sin duda muy importante que ha estado presente en todo el proceso sinodal, que deberá seguir concretándose, ¿no? Algunos temas, todavía hay 10 temas en estudio que van a continuar incluso durante el próximo año trabajándose, temas de gran interés para muchas personas, para la iglesia propiamente,
pero que creo que esto es muy importante. Y finalmente, creo que hay un gran reto que es la formación. ¿Cómo formar para la iglesia sinodal? ¿Cómo formar en una espiritualidad sinodal? Y esto tiene que ver con todos, ¿no? No es solamente formación para los laicos, pensamos también que la formación, cómo se deberá, por ejemplo, enriquecer los programas de formación, las casas de formación de vida religiosa, los seminarios, donde se forman los futuros presbíteros también, cómo tendría que repensarse de repente también la formación para darle cabida a todos estos procesos sinodales. Y por supuesto, suscitar liderazgos. Yo creo que esto es muy propio de nuestra iglesia latinoamericana y caribeña. Nosotros siempre nos ha preocupado la formación de los liderazgos en diferentes ámbitos pastorales. Este es un momento tal vez como para resurgir, para volver a apostar por la formación a fondo, diríamos también como integral, ¿no? No solamente una partecita, sino realmente la formación entre todos. Oscar, muchas gracias por estos retos. Creo que para quienes justamente se están pensando procesos de formación, hay una pista muy grande. Oscar Henao, igual si quieres replicar algo, pues, profundizar algo de lo que dice Oscar Elizalde, lo puedes hacer, porque la pregunta también va dirigida para ti y es desde la posición donde estás, ¿qué otros retos también, sumados a los que ya menciona Oscar Elizalde, tenemos hoy como iglesia para adoptar plenamente la sinodalidad como modelo? Me parece que ha señalado muy bien, Oscar, esa cantidad de retos. Me parece que lo ha hecho muy bien. Yo simplemente quiero como resaltar quizás un par de cosas. Una, muchas de las situaciones y experiencias de iglesia lastimosamente quedan o llegan hasta donde se saca el documento. Se saca el documento y algunos que por motivación, otras por tarea, por lo que sea, entonces los trabajamos y casi que hasta ahí llegan. Así lastimosamente hay que decir sobre muchas actividades importantísimas de iglesia. Lógico, siempre está incluida la tarea de cómo implementarlo, de que pase de ser mero documento a la realidad, pero en la práctica, inclusive aún en los ambientes más profesionales, de teólogos, de formadores, uno ve que la gente está como tan llena de documentos y tan llena de cosas que a veces ni como que se quedan simplemente ahí o como meras referencias bibliográficas. Una de las situaciones que es parte del ministerio, cada uno de los pontífices se ha caracterizado por cosas muy importantes y hemos tenido la gracia de que todos los últimos pontífices han sido de una calidad espectacular y sus aportes han sido realmente invaluables para la iglesia. Pero creo que una de las cosas que sin duda tendremos que resaltar, entre muchas otras de lo que el Señor nos está dando a través del Papa Francisco, es que el afán no es tanto sacar documentos, ya las experiencias pastorales, ya su corazón se vuelve a cómo hacer realidad tantas cosas. Entonces, mucha gente pedía, pero ¿cuándo vamos a hacer una próxima conferencia episcopal latinoamericana? Aparecida ya lleva tanto tiempo. No, necesitamos vivir las cosas que ya sabemos. Entonces se convocó a una asamblea, ¿verdad? Desde hace tiempos se está diciendo, hombre, ya van más de 50 años del Concilio Vaticano II, necesitamos otro Concilio Vaticano. Si será lo que necesitamos, no, lo que necesitamos, y entonces llevamos tantos sínodos, no, lo que necesitamos es crear
los espacios y las posibilidades de transformar las realidades, de vivir las realidades, de poner en práctica y encontrar caminos para que eso que el Espíritu de Dios ha inspirado y que en definitiva siempre es tratar de actualizar el Evangelio por la acción del Espíritu. En definitiva, el Señor es el mismo y lo que tenemos es que abrirnos a la acción del Espíritu para que se actualice el Evangelio. Me parece que ese ha sido un énfasis que tiene que quedar como una parte del legado profético del Papa. Cada uno, como digo, da sus aportes y los ha hecho de una manera especial, pero me parece que ese esfuerzo que el Papa nos ha llevado a toda hora de decir, no, es que no se trata de un nuevo documento, inclusive de las cosas que decía ya en ese discurso profético que señalábamos de apertura del sínodo, es un sínodo no se hace para sacar un documento. Lo ha dicho el Papa y lo tenemos claro. Un sínodo no se hace para sacar un documento. Los que estamos en estas cosas, ustedes no alcanzan aquí a mirar las 3 bibliotecas que yo tengo. ¿Ah? Entonces, con miles de textos, ¿para qué uno más pudiera decir a alguien? No, lo que necesitamos es una nueva experiencia de Pentecostés. Por eso el protagonista de estos procesos tiene que ser el Espíritu Santo. Entonces, si yo pudiera señalar el reto es vivir lo que ya vamos teniendo claro. El reto es un nuevo Pentecostés. El reto es esa conversión. Entonces, esto se ha expresado en los mismos diálogos del sínodo y en el mismo documento como el llamado a una conversión a la sinodalidad, a una conversión a vivir lo que ya sabemos que hay que hacer, porque efectivamente el peligro del inmovilismo en muchos niveles de iglesia nos come. ¿Y cuál es la respuesta al inmovilismo? Hombre, la respuesta al inmovilismo no es simplemente el voluntarismo, no es simplemente, entonces vamos a unirnos 2 o 3 para que hagamos esto. Inclusive la respuesta al inmovilismo y al no dar unas respuestas acertadas a los retos que nos presenta la sociedad y la iglesia, no es tampoco el mero intelectualismo que puede reflexionar y quizás dar algunas luces desde la academia. La respuesta siempre será que si el Señor no construye la casa, en vano nos cansamos todos. Y amén que el Señor está construyendo la casa. Y amén que Él está vivo y resucitado. Y lo que necesitamos es un nuevo Pentecostés. Desde todos los niveles de la experiencia de iglesia. Entonces, y aquí uno con la otra cuestión que quería señalar en cuanto a reto, no desmoralizarnos, no cansarnos, no dejarnos robar la esperanza. Cuando determinadas cosas, personas, instituciones, situaciones, cuando la sobreabundancia neurótica simplemente de las malas noticias, cuando además la constatación del pecado propio, personal y en tantos niveles de iglesia, no podemos dejarnos robar la esperanza. Y es precisamente el Espíritu de Dios, que en todos los niveles de iglesia, obvio, comenzando por la realidad personal, siguiendo allí por esas realidades de familia, cómo implementar en la familia la experiencia de ser iglesia, que es lo mismo que decir sinodalidad. O sea, atrevernos a escucharnos, atrevernos a dialogar guiados por el Espíritu, atrevernos a dejarnos guiar por ese Espíritu de Dios y comprometernos a ser discípulos y a hacer de nuestros hogares verdaderas iglesias domésticas, a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de las pequeñas comunidades, a nivel de pequeñas instituciones, a nivel de grupos, de nuevos movimientos, a nivel de parroquias. Hemos estado esperando a veces infructuosamente
el liderazgo de quienes están llamados a ser pastores o nombrados para ser pastores. Cuando efectivamente lo hacen, qué bendición. Cuando no, desde si hay una experiencia personal, si hay una experiencia familiar, si hay una experiencia de pequeñas comunidades, esas van moviendo las distintas realidades de iglesia. Por lo demás, es desde allí donde van a surgiendo estos pastores. Entonces, yo diría, un nuevo Pentecostés y no dejarnos robar la esperanza. Muchas gracias. Creo que el llamado ahí es muy claro. Justamente quería conversar, pues que nos pudieras contar, Oscar, eso, qué podemos hacer nosotros desde donde estamos, y creo que ahí hay una luz, como tú lo dices, puesta arriba. Muchas gracias. Y Oscar Elizalde, ya estamos cerrando este espacio de conversación dirigida para pasar a las preguntas que suscita esta conversación en el público. Pero tú, incluso que hoy traes también tu experiencia como comunicador, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para comunicar, para hacer extensivo todos los aprendizajes del sínodo a la iglesia en general, en el lugar también donde estamos cada uno de nosotros? Bueno, yo partiría por una afirmación del documento de Puebla que dice que la evangelización, anuncio del reino, es comunicación. O sea, todo acto evangelizador es un acto también comunicativo. Y para quienes estamos en la comunicación en la iglesia, pues también nos sentimos involucrados con la misión evangelizadora, sin duda, ¿no? Me parece que son dos elementos recíprocos. Pero yo diría que en el proceso sinodal, desde el punto de vista de la experiencia comunicativa, yo creo que hemos aprendido o hemos reafirmado más bien también algunas de las enseñanzas del magisterio del Papa sobre la comunicación. Por ejemplo, aquello de que la escucha es la gramática de la buena comunicación, ¿no? Yo siento que hay que escuchar más para comunicar mejor, ¿no? Nosotros a veces suponemos o a veces hablamos a públicos que de repente ya son diferentes, ¿no? Digamos, estamos transitando por muchos cambios comunicativamente hablando, culturalmente también, con toda esta eclosión de la sociedad red, de las tecnologías de la comunicación. Y eso nos involucra mucho más, ¿no? Realmente creo que tenemos que estar cada vez más atentos a escuchar. Yo recuerdo un pasaje, seguramente muchos habrán visto este gran filme de los dos papas, ¿no? Hay un pasaje de la vida de Bergoglio en Córdoba que da la impresión que representa un poco lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, ¿no? Y hay una parte donde Bergoglio, frente a su comunidad, cuando va a celebrar la Eucaristía, les pone el ejemplo, digamos que en la época donde no existía el Wi-Fi y otras tecnologías, era la antena, ¿no? Era la antena. Y yo creo que a lo mejor muchos de los que aquí tenemos más juventud acumulada, como decimos benévolamente, recordamos que la antena había que a veces moverla para sintonizar, ¿no? Porque para que cogiera la señal. Entonces Bergoglio decía, discúlpenme, pero hoy no puedo darles una homilía porque funciona así. Cuando tú no estás enchufado con Dios, cuando tu antena no está, entonces hoy yo necesito es más bien escucharlos a ustedes, ¿no? Dice ese pasaje. Parece que expresa que también tenemos que tener la suficiente humildad desde la comunicación, saber que no tenemos de pronto a veces todas las respuestas. A veces tenemos más claras las preguntas que las respuestas también en el ámbito pastoral, pienso, pero sí necesitamos una mayor escucha. Otro tema que a mí me parece interesante, como un aprendizaje también de este itinerario desde la perspectiva comunicativa,
es que cuando dialogamos y discernimos juntos, podemos saldar las brechas que nos impiden comunicar juntos. Mm, se los cuento con una experiencia muy sencilla. Cuando nos encargaron empezar a colaborar en la comunicación de la asamblea eclesial, nos preguntábamos cómo hablarle al continente, un grupo de comunicadores que no representábamos todo el continente, éramos un equipo muy, muy chico en el CELAM. Y entonces empezamos a trabajar junto con los comunicadores de los diferentes países. Y así pudimos recoger voces. Por ejemplo, recuerdo una voz que recogimos bueno, hicimos unos formatos en video también para recoger voces y rostros y testimonios. Y uno fue de un indígena catequista. Eso no lo hubiéramos logrado nosotros si no tenemos la suficiente humildad de salir a dialogar con los otros y decirles, oiga, ustedes lo saben hacer, nosotros no. Ustedes saben cómo llegar a ellos, nosotros no. Entonces, comunicar juntos, creo que también eso tiene hoy un valor. Y en el ámbito académico, para mí esto me suena mucho a interdisciplinariedad y a transdisciplinariedad. Yo creo que hoy las búsquedas de caminos, caminos creativos, pasa también por la capacidad que tengamos de escucharnos desde la riqueza de lo que cada uno sabe hacer y de lo que cada uno se ha formado también, digámoslo así, profesionalmente, ¿no? Desde los carismas, pero también desde las formaciones y de las profesiones. Y bueno, y un tercer elemento que yo destacaría es que no basta con conectarnos. Esta es una idea para mí muy potente del padre Antonio Esfadaro. Hay que pasar de la conexión a la comunión. Y la comunión es un elemento clave del proceso sinodal. Es un proceso sinodal para ayudarnos a vivir más la comunión, la participación y la misión. Así que para mí, desde la comunicación también era no solamente conectar audiencias, no solamente lograr muchos likes, ¿no? Ese es un tema, pues, digamos, es una dictadura de los algoritmos hoy día, ¿no? El tema de los likes, de visualizaciones, etcétera. Pero, ¿qué tanto generamos procesos de comunión con la comunicación que hacemos? Para mí esa es la gran cuestión. ¿Cómo ayudamos en eso? Y creo que la pandemia que hemos vivido nos ha dejado ahí muchas experiencias interesantes, ¿no? Aún más, yo diría, también tenemos que lograr pasar de la conexión a la comunión y sobre todo con las periferias, no perder el foco que nuestra misión prioritaria son las periferias o en términos de nuestra herencia del magisterio latinoamericano, la opción por los pobres. No podemos quedarnos únicamente, por ejemplo, con los que tienen acceso a las redes. Hay muchos náufragos del Internet también, ¿no? Hay mucha gente desconectada que no pudo estudiar durante la pandemia, que no tiene posibilidades reales de conexión. Yo diría, hay que explorar la omnicanalidad de los medios, donde, por ejemplo, la radio sigue siendo muy importante en la Amazonía y en otras regiones rurales, sigue siendo supremamente importante. Las radios comunitarias, no pienso en las grandes cadenas radiales, las radios comunitarias tienen un poder importantísimo de convocatoria. Y bueno, y allí terminaría diciendo que ciertamente necesitamos explorar esas narrativas comunicativas, también multimediales, que nos interpelen y nos vinculen, ¿no? Nosotros de eso hemos ido aprendiendo. Cuando nació el Centro para la Comunicación del CELAM, la tarea que nos pidieron en ese momento los obispos del CELAM era crear una agencia de comunicación que le diera pues también una cierta confiabilidad a los episcopados, a la iglesia latinoamericana, una fuente confiable, ¿no? Por lo menos que representara a la iglesia latinoamericana, ¿no? Ciertamente el tema de la objetividad siempre es un desafío para todos los comunicadores. Pero nosotros nos dimos cuenta que lo que necesitábamos era no una agencia, sino un ecosistema comunicativo. Y ahí fuimos creando diversos formatos, porque hay personas
que tienen la energía, el tiempo, la paciencia y, digámoslo así, también un cierto bagaje formativo que lo lleva a leer artículos, ¿no? Todos los días leen el periódico, leen los medios, pero a otros hoy día les gusta es escucharlo en formato podcast, por ejemplo, ¿no? Y hay gente a la que tenemos que llegar en un minuto, entonces creamos ADN 60 segundos para los que no van a leer una sola noticia, pero en un minuto les contamos los titulares de la semana. Entonces, todo ese tema de adaptación, pues nos toca explorarlo, pero repito, la clave siempre es comunicar juntos. Perfecto. Y nos toca a todos también reinventar esas maneras de comunicar. Creo que tú pues, las has dejado muy claras. Para finalizar, entonces, Oscar Henao, una última pregunta para ti. ¿Qué es ahora desde nosotros, nuestra realidad, el lugar en donde estamos? ¿Cómo nos sugieres que podemos mantener viva esa dinámica de sinodalidad de estos próximos años, más allá de un documento, más allá del sínodo? ¿Cómo mantenemos también viva esa esperanza? Yo pienso que en definitiva es vivir la vida cristiana. La vida cristiana con sus distintos y reales momentos. Un primer e insustituible momento de un verdadero encuentro con el Señor. A lo que continuamente también entonces se manifestaba en distintas experiencias del sínodo, y fue de las cosas que a mí gratamente me sorprendieron, por ejemplo, la oración en el sínodo, tanto la invocación al inicio, al Espíritu de Dios, tanto los retiros espirituales para los participantes, la convocatoria a toda una iglesia orante. Me parece que en definitiva vivir la vida cristiana sin Cristo es imposible y no tiene sentido. Y el Señor resucitado, que por cierto, esos textos del Señor resucitado en el Evangelio de Juan son los que inspiran de alguna manera y están en el trasfondo del documento final. El Señor resucitado es siempre actual y actuante a través de la acción de su Espíritu. Entonces, esa presencia del resucitado a través de la acción del Espíritu nos exige hoy que si es que queremos vivir la sinodalidad, tenemos que tener una relación más profunda con el Señor. Una relación más profunda con el Señor. Nos hemos quizás acostumbrado y ya en las distintas reflexiones que se hacen sobre la evangelización, la Iglesia ha tomado conciencia de eso desde hace tiempo, desde inclusive el Evangelii Nunciandi, así en una forma cercana, y todos los otros esfuerzos de una nueva evangelización que se han hecho, de que no nos podemos quedar en la experiencia cristiana con meros ritualismos, con meros moralismos, con meras situaciones de cultura tradicional, que si no hay un verdadero encuentro con el resucitado, como diría San Juan Pablo II en su tiempo, un encuentro personal de ojos abiertos, de corazón palpitante con el Señor resucitado, que es por la acción del Espíritu, si no hay ese encuentro, es imposible todo lo otro. Entonces, lo primero que tendríamos, creo yo, que propiciar es de cada uno de nosotros ese reencuentro con el Señor. Ya nos decía muy acertadamente los obispos en Aparecida que el querigma, o sea, ese primer anuncio gozoso, con poder testimonial de Jesucristo, el Señor resucitado, ese anuncio que nos lleva al encuentro personal con el Señor que nos cambia la vida, no es simplemente un momento de un proceso. Ya nos decían que cualquier esfuerzo del quehacer pastoral sin una proclamación vigorosa, sin una proclamación ungida del querigma, están conducidos todos esos esfuerzos al fracaso. Entonces, resumiendo, lo primero es propiciemos un encuentro personal con Jesucristo. Que a la gente
llegue a descubrir en todos nuestros niveles, los que nos acompañan en parroquia, los que nos acompañan en grupos y tareas eclesiales, nuestras familias, que esto de Jesús no es un cuento cultural, no es una tradición ideológica, que la verdad es que está vivo y que por eso nos gastamos, que por eso estamos acá. Como preciosa e irónicamente se habla de Pablo allá cuando lo llaman a ese tribunal y ya no sabían qué hacer con esa papa caliente que era Pablo, si no tenían motivos por los cuales condenarlo, si lo soltaban, tenían todas las autoridades judías encima y entonces la autoridad de turno queriendo salir de, hombre, ¿qué hacemos con este? Y a ver, ¿cuál es el problema de él? El único problema es que dice que ese tal muerto, que un muerto está vivo, que el tal Jesucristo está vivo. Eso es lo que nos tiene aquí, reunidos esta noche. Eso es lo que nos tiene aquí, siendo iglesia, proclamando que la muerte no tiene la última palabra sobre la vida, que los problemas y los dictadores de este mundo, que las ideologías, que las circunstancias de la limitación humana, que la muerte no tiene la última palabra, sino que Jesucristo está vivo. Y redescubrirlo y tener esa experiencia de relación con Él es absolutamente importante. No es importante, es lo único que nos hace cristianos. Y segundo, cuando tenemos ese nacer de nuevo por la relación con Jesucristo, comenzar un camino serio de discipulado. Es lastimoso que en nuestras comunidades todavía y qué bueno, de miles y miles y miles de personas y de nuestras parroquias, la mayoría de nuestra gente, unos no han tenido el encuentro personal con el Señor y unos pocos que tienen el encuentro personal con el Señor no han tomado la seria decisión de ser discípulos. Y los procesos pastorales tantas veces se quedan en cuestiones circunstanciales, culturales o de cualquier otro tipo y no como procesos serios de discipulado. Si nuestra tarea en la iglesia, en definitiva, no es ser y hacer discípulos de Jesús, entonces, ¿qué tipo de iglesia somos? Ese encuentro con el Señor que se vive en una opción decidida y transformante y continua de discipulado, necesariamente hay que vivirla en comunidad, en sinodalidad. Necesariamente hay que vivirla en comunidad, en sinodalidad. Y si nuestros procesos de evangelización y si nuestra tarea evangelizadora no forma discípulos en comunidad, sino que lo que seguimos es manteniendo multitudes, alimentados, como diría Pablo, siempre que voy donde ustedes tengo que volver a darles la leche primera, siempre tengo que volver sobre lo primero, siempre son sobre las cosas simplemente circunstanciales, entonces no estaremos viviendo la sinodalidad, o sea, la eclesialidad, que solo es posible vivir plenamente por discípulos que lo estamos tratando de hacer en comunidad cristiana, en comunión para la misión. Muchas gracias, Oscar, por este cierre precisamente que nos haces, porque desde el rol que cada uno ejerza, creo que el llamado es muy claro y es empezar por cada uno de nosotros, buscando ese encuentro personal y posterior, buscar ser discípulos y hacer discípulos. Todavía no hemos recibido en nuestro chat preguntas. Abro de nuevo la posibilidad que todos se escriban si tienen algún comentario, pregunta, aprovechando que aún tenemos unos minutos y que tenemos a estos dos Óscares dispuestos también para respondernos. No sé si de pronto alguien la va a hacer, mientras de pronto nos quedan preguntas. No sé si alguno de los dos quedó con algo específico, preciso, que quiera compartir de pronto de lo que dijo el uno o el otro,
que amplíe esta conversación. Y yo me quedé con una pregunta y es, finalmente, ¿por qué fueron 3 años si se esperaban 2? Ya sabemos que la iglesia se reacomoda, pero si de pronto está clara la respuesta de por qué finalmente fueron 3, pues recibo también esa respuesta. Pero si alguno de los dos pues, tiene algo ahí que también quiera profundizar, pues mientras nos llegan preguntas podemos escuchar. Bueno, por aquí ya tenemos preguntas. Entonces, no sé si alguno me responde por qué 3 años y ya les leo esta pregunta. Bueno, yo podría decir un poco que ciertamente, claro, cuando se organizó el sínodo, se definieron unas fases, ¿no? Digamos que la fase 1 fue una fase de la consulta del pueblo de Dios. Digamos que esa fue como la primera parte del proceso. La segunda parte era ya un discernimiento por parte de los pastores y de la asamblea sinodal, donde ya hemos dicho que estuvo compuesta por representantes del pueblo de Dios, ¿no? No solamente obispos. Entonces, los temas, lo ha dicho muy bien mi tocayo, los temas de este sínodo no eran tan explícitos como en los sínodos anteriores, ¿no? Que eran, y por tanto incluso hasta periodísticamente hablando, mucho más llamativos algunos otros temas de anteriores, ¿no? Si hubieran dicho el sínodo de la mujer, pues un cubrimiento y habría otro tipo de despliegue. Pero entonces se vio la necesidad no solamente de tener una primera sesión de la que se realizó en Roma, sino también una segunda sesión, porque el proceso debía aún madurar un poco más, ¿no? Digamos que ese fue como el principal motivo, que habían temas que del todo no estaban claros. Y es cierto, pues unas son las dinámicas que tenemos en América Latina, pero ustedes se imaginarán que hay otros continentes que caminan a otras velocidades, donde el tema del proceso sinodal fue desarrollándose de otro modo. Ahora también pensemos en que estaban participando en las iglesias orientales. Esto también, yo pensaría, siempre lo he pensado como en la perspectiva de ese famoso adagio africano que siempre dice que para llegar más lejos hay que caminar juntos, ¿no? Cuando se camina juntos se va más despacio, pero se llega más lejos. Entonces, eso fue lo que llevó a que se dilatara un año más. Creo que la frase me responde la pregunta a la perfección. Muchas gracias, Oscar. Por aquí el padre Gabriel Ignacio nos hace una pregunta y es, ¿se perfila un nuevo modelo o una redefinición de los ministerios sacerdotales, episcopado, presbiterado y diaconado? Una pregunta muy difícil. Yo creo que primero hay que darle la palabra al teólogo. Teólogo y filósofo. ¿Y qué más, don Oscar? Pues lo bueno de la iglesia es que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia y que siempre estamos en construcción. Bendito sea Dios, siempre estamos en construcción y en adecuación a las respuestas que precisamente el Espíritu nos va dando según las necesidades del pueblo. Pero yo tendría que decir que no hay por qué responder que no. Y que la historia, como en la mayoría de las preguntas profundas que hacemos sobre la vida, la historia tiene la primera respuesta. ¿En qué sentido tiene la primera respuesta? Si al principio y toda renovación de la iglesia, de alguna manera, como lo vuelve a resaltar el documento final
del sínodo es volver a las fuentes. Si al principio los ministerios tenían un tipo de perfil, llamémoslo diferente al que en este momento se está dando, obvio, si se fueron organizando a lo largo del tiempo por muy distintas circunstancias, si inclusive han pasado épocas oscuras, medievales, oscuras, y con una visión de iglesia muy piramidal, jerárquica, no hay por qué decir que la realidad de la iglesia en cuanto a esa situación esté cerrada. No hay por qué decir. Lo fundamental del espíritu de los ministerios me parece que nunca cambiará y está dada ya por Jesús y su práctica con los primeros discípulos y apóstoles y por las prácticas de las primeras comunidades cristianas. Entonces, lo fundamental de ese ministerio es que en definitiva todos somos bautizados, todos somos llamados a ser discípulos del Señor. Vayan por todo el mundo y hagan a todos discípulos. Todos revestidos por el Espíritu Santo. Sin embargo, a cada cual, como dirá Pablo, 1 Corintios 12:7, se le otorga manifestación del Espíritu para ese provecho común de la construcción de la comunidad. A unos en una forma, a otros en otra. En primer lugar, la iglesia está que los apóstoles, que están los maestros, los profetas, los maestros, los evangelizadores, tal. Y así como la iglesia fue, por la acción del Espíritu, adecuando sus servicios o ministerios, así, por lo tanto, yo diría que el futuro no está cerrado sobre eso. En este momento, también estoy seguro de que no se va a hacer, ni durante el papado del Papa Francisco. Me parece que en este momento no se va a hacer. Pero las transformaciones en la iglesia son profundas y lentas, pero a pasos que precisamente ese sensus fidei, esa comunidad eclesial va entrando en la conciencia de las realidades de lo que somos y necesitamos. No sé si quedó un poco claro o tengo que entrar más en detalle. Ahora no sé si Oscar Elizalde tiene algo por decir. No, yo solamente agregaría, me parece la pregunta del padre Gabriel muy interesante, muy pertinente, ¿no? De si se está perfilando un nuevo modelo en los ministerios sacerdotales. Yo me acuerdo que cuando el Papa inauguraba el sínodo, por allá en el 2021, él hizo memoria del padre Congar. Creo que todos tal vez recordamos, sabemos que el padre Congar fue uno de los grandes teólogos del concilio, ¿no? Y él mencionó una frase, decía, no hay que hacer otra iglesia, pero en cierto sentido hay que hacer una iglesia otra distinta. Y entonces ahí el Papa Francisco remarcaba, esa iglesia distinta es la iglesia abierta a la novedad de Dios, la novedad del Espíritu que decía Oscar, ¿no? A mí me parece que lo que estamos es frente al ministerio sacerdotal y a los otros ministerios, a las otras vocaciones en la iglesia, es como profundizando y recuperando la esencia. Yo diría, volviendo a lo esencial y a lo original. Porque también recuerdo en algún diálogo con un gran cardenal latinoamericano, me decía, a veces en el trabajo de los obispos, por ejemplo, tenemos que estar al frente de lo jurídico, de lo canónico, de lo administrativo, no es el último responsable, pero hay personas que pueden ayudar a hacer estas funciones muy bien, incluso laicos, decía, ¿no? Me decía, para que nosotros podamos ser más pastores, menos administrativos y más pastores. Entonces yo creo que por ahí también va eso. Y en el documento final está también muy marcado este asunto cuando se habla de la conversión de las relaciones.
la conversión de las relaciones. Tal vez lo que está surgiendo para mí como muy redefinido es que la iglesia sinodal tiene, pues está llamada también a encontrar nuevas formas de dialogar, de articular, digamos, de poder poner ese cuerpo que es la iglesia, todo como en diálogo, donde pues en efecto, de repente hay veces hacemos cosas que no nos corresponden a unos, que lo puedan hacer otros, que nos ayudan que nos llevan a perder el foco de la misión evangelizadora, digamos, prioritaria, ¿no? De seguir a las periferias, etcétera. Entonces yo sí creo eso. Ahora, yo tengo también la esperanza de que eso ocurra, ¿no? De que también se empiece también a apostar por unas nuevas formas de ser presbíteros, de ser laicos también, que apunten a esto. Eso requiere ciertamente tiempo y mucha apertura, pero también mucha osadía. También el Papa siempre nos reta, ¿no? Nos dice esto, no importa que nos equivocamos, prefiero una iglesia herida, pero no una iglesia ya anquilosada, ¿no? Y a mí me resonó mucho cuando el Papa, y con esto termino, cuando el Papa hacía la apertura, y también lo dijo un poco al final en esas palabras que aparecían en el video que les mostré, decía, líbranos, hacia una oración al Espíritu Santo, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, decía, ¿no? Hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Así que pues hay que pensar la iglesia del futuro también y saber de qué tenemos también que liberarnos, qué cargas de pronto tenemos que liberarnos para que fluya la iglesia esa distinta que decía Congar. Muchas gracias. Padre, creo que la pregunta desde dos visiones queda resuelta. Por aquí tenemos una pregunta de Felipe Saldarriaga, no sé si va dirigida para alguno de los dos en específico o quien la quiera responder. Y a Juan Horacio, pues dado que tenemos limitado el tiempo, pues porque ya en un momentico Óscar Elizalde debe retirarse, entonces le pido pues que elija una de las preguntas que tiene y en un momentico le doy la palabra para que enfoquemos pues, las respuestas. Felipe pregunta, Gracias, ¿puede la... Gracias, Lorena, por la posibilidad de hablar y un saludo especial a todos los participantes en esta reunión. Muchas gracias. A ver, yo tengo varias inquietudes. Primero, ¿el sínodo de obispos tiene que ser necesariamente presidido por el Papa o puede ser como en el Consejo del CELAN, Consejo Episcopal Latinoamericano, que se reúnen los obispos sin necesidad de estar el Papa? Segundo, ¿cuál es la metodología que se utiliza para discutir los problemas o las dificultades o el temario que tienen en cada uno de los sínodos? Se forman comisiones y esas comisiones se encargan de estudiar determinados aspectos del tema fundamental o cómo se hace. Porque pues es bueno como que ustedes nos aclaren cómo es que se desarrolla el sínodo, pues que está bien con la presencia del Espíritu Santo, pero siempre se tratan temas específicos que le competen a la iglesia. Tercero, sería muy bueno también saber y conocer cuáles son las perspectivas que nosotros los laicos tenemos con relación a las conclusiones que hayan sacado del Sínodo de Obispos que se realizó hace poco, en el 2021 creo que fue, y el tema era los jóvenes en la iglesia. No recuerdo el nombre que sí lo presentó, creo, el doctor Oscar Henao, pero no recuerdo específicamente el tema, porque tengo entendido que todos los sínodos tienen un tema específico a desarrollar, y ese tema, pues es el que hay que conocer cómo se desarrolla y cómo se lleva a cabo y cómo se tiene en cuenta para que realmente se lleve a cabo. Y cuarto y último punto que quisiera que ustedes nos comentaran es el siguiente. En este sínodo no se tratan los problemas específicos que está viviendo la iglesia en este momento. Quisiera como que nos comentaran, por ejemplo, hay una cosa que está muy en boga dentro de la iglesia, que es
y que está actualizado, y es lo siguiente. Ustedes saben del problema todos de la pederastia que hay entre los sacerdotes en todo el mundo, inclusive también dentro de muchos obispos. Eso no se resolvería dando la posibilidad de que los sacerdotes pudieran casarse. Eso sería pues como una inquietud. No sé si eso se puede tratar dentro de un sínodo o es una cosa distinta, diferente. Y el otro tema es hasta qué punto las mujeres pueden también ser partícipes de la ordenación sacerdotal, porque hay mujeres que se han preparado, han estudiado teología, filosofía, tienen muy buena concepción, pero no pueden ordenarse porque el Papa no los deja, o no que el Papa no los deje, sino que la Iglesia todavía no ha llegado hasta allá. Muchas gracias por la oportunidad, muy amable. Pues, amigo, yo creo que tenemos que citar otro conversatorio, siquiera con un día de tiempo para ir respondiendo una a una sus inquietudes. Yo quiero simplemente aportar en una para darle la palabra a mi tocayo Oscar, y es en este sentido. Cuando hablaba de la presidencia de el Papa en el sínodo, en el documento final, que como les decía, les recomendamos muy especialmente leer al final, en el número 30, entonces detalla a lo que ha llevado todo este camino sobre la sinodalidad, especificando más esos aspectos de la sinodalidad de la Iglesia. Y lo voy a resumir rápidamente. Fíjese cómo dice: la sinodalidad designa 3 aspectos distintos de la vida de la Iglesia. En primer lugar, se refiere al estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia, expresando su naturaleza como el caminar juntos y el reunirse en asamblea del pueblo de Dios, convocada por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Y ahí sigue profundizando en eso, que ya esa es como la parte en el que poco a poco hemos logrado comprender y que la gente más entienda. Sínodo, caminar juntos. Pero segundo, la sinodalidad designa en un sentido más específico y determinado desde el punto de vista teológico y canónico aquellas estructuras y procesos eclesiales en los que la naturaleza sinodal de la Iglesia se expresa a nivel institucional, de modo análogo en los diversos niveles de su realización, local, regional y universal. Por lo tanto, entonces, hacia la respuesta que nos pedías, una cosa es el sínodo, digámoslo así, universal, como el que hemos acabado de vivir, este sínodo 16, convocado y presidido por el obispo de Roma, el Papa. Pero hay, y es parte de lo que se quiere ir fortaleciendo, esas estructuras y procesos a nivel local, a nivel regional, a distintos también, como ya señalamos, a nivel universal. Entonces, por ejemplo, el señor obispo de acá o de cualquier diócesis puede citar un obispo, un sínodo local, y él lo presidiría. Las conferencias episcopales también pueden citar unos sínodos regionales o algo así. Lógico, siempre entendidos en la disponibilidad al Espíritu y en comunión con la Iglesia total. Y en tercer lugar, dice, la sinodalidad designa la realización puntual de aquellos eventos sinodales, o sea, un evento sinodal concreto en este punto, en los que la Iglesia es convocada por la autoridad competente, por ejemplo, como poníamos en caso el obispo, o en una conferencia episcopal o en una región, y según procedimientos específicos determinados por la disciplina eclesiástica, implicando las diferencias de modos a nivel local, regional y universal de todo el pueblo de Dios bajo la presidencia de los obispos, en comunión colegial y jerárquica
con el obispo de Roma. No sé si con eso más o menos le quedó claro al amigo como los distintos niveles de la sinodalidad y a los que les toca convocar en cada caso. Muchas gracias, Oscar. No sé si de pronto Oscar Elizalde tiene algo que decir o respondemos la pregunta de Felipe, ya que tienes pocos minutos, que nos pregunta si puede la sinodalidad cansar, para cerrar este momento de preguntas. Sí, bueno, cuando leí la pregunta de Felipe en el chat de si la sinodalidad puede cansar, me acordé de una de las reflexiones del padre Timothy Radcliffe, que ahora va a ser dentro de poco cardenal, ¿no? Lo van a crear cardenal, y que era uno de los dos, digamos, como asesores o acompañantes espirituales del sínodo. Y en una de esas reflexiones que él compartía o como iluminaciones al inicio de las jornadas, que a propósito fueron transmitidas por Vatican News de manera abierta, se pueden ver, ¿no? Eh, él hacía referencia al pasaje bíblico de esa pesca infructuosa, en que no pescaron nada los discípulos, ¿no? Y luego, pues en esa rutina, ¿no? Como lo rutinario, lo desalentador de que no había pesca. Y entonces él decía, bueno, de pronto muchos de los que estamos acá, de pronto podemos estar así. Llegamos aquí a esta nueva sesión del sínodo y nos estamos haciendo preguntas de que si esto va a servir para algo, si se va a cambiar algo en la iglesia. Podemos estar con la preocupación, ¿no? De si ya no ha sido un proceso demasiado largo y agotador. Y entonces ahí evocaba él, pues, justamente aquella pesca de los 153, y él dijo peces gordos, ¿no? Lo dijo así. Y él decía, bueno, hacía la exégesis un poco del texto, pero explicando la abundancia. Y él decía, eh, pues seguramente que no todo va a estar definido. De hecho, incluso a propósito de algunos de los temas que preguntaba Juan Horacio, por ejemplo, muchos de estos temas se han reservado, por decirlo así, a 10 grupos que vienen, 10 grupos de trabajo que el Papa ha nombrado para dedicarse explícitamente a, por ejemplo, a los temas de las cuestiones teológicas y canónicas relacionadas con formas ministeriales específicas, por ejemplo, a propósito de los temas sobre diaconado femenino, etcétera, ¿no? Que ciertamente son de gran interés. Entonces, digamos que hay muchos temas que todavía seguirán discerniéndose. También, digamos, el Papa lo ha dicho también en su nota que se publicó esta semana, que cada país y cada región puede buscar soluciones más inculturadas, iluminadas por el documento final. O sea, también se está, como yo pienso, dando un paso importante en cierta descentralización. Por ejemplo, preguntarse de nuevo cuál es el papel de las conferencias episcopales, ¿no? Cuál podría ser un papel, digamos, más relevante para dar estos pasos. Incluso algunos planteaban el caso de la SEAMA, que es la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que es fruto del sínodo anterior, del sínodo panamazónico, y que es una estructura sinodal, digámoslo así, o eclesial, con esa perspectiva sinodal, porque no solamente la integran obispos, ¿no? Allí la integran representantes del pueblo de Dios. Pero entonces Radcliffe, volviendo a esto, él terminaba diciendo, debemos atrevernos a confiar en la divina providencia y que este sínodo será una bendición abundante, pero ciertamente que se va viendo de diferentes formas en diferentes momentos, ¿no? Entonces yo sí creo que, claro,
yo mismo como comunicador y también desde el CELAN hemos tenido esa preocupación, ¿no? Que a veces procesos tan largos pues pueden también como generar un cierto agotamiento. Pero ahora justamente es el momento como de digamos, poder valorar, poder hacer un balance de lo que hemos logrado al punto en que hemos llegado, como dice la carta a los filipenses, hasta el punto en que hemos llegado, sigamos adelante, ¿no? Entonces creo que ese es el momento. ¿Y qué pasos vienen? Entonces se van a hacer 4 reuniones, se llaman encuentros regionales el próximo año, entre febrero y marzo. El CELAM también en una búsqueda de descentralización, digámoslo así, ha cambiado la reunión que hacía cada año con secretarios generales de las conferencias episcopales, se van a hacer reuniones regionales y no solo con los secretarios generales de las conferencias episcopales, sino también con otros miembros de los equipos de trabajo para justamente pensar en los siguientes pasos y cómo podemos implementar el documento final del sínodo. Y esto después se va a abrir a otras instancias eclesiales, no solamente episcopales. O sea que sí, yo creo que viene como o sea, el camino continúa, ¿no? Es lo que yo siento y yo también pienso que de alguna manera, pues a eso también estamos llamados, ¿no? Como a darle continuidad al camino. En esa nota que publicó el Papa Francisco decía, ahora el camino continúa en las iglesias locales. Entonces yo creo que, digámoslo así, en términos futbolísticos, el balón está en nuestra cancha. Así es. Y estar aquí también es una manera de decir que queremos jugar, queremos hacer parte de eso y de no perder la esperanza, precisamente. Ya estamos llegando al final de nuestro conversatorio. No sé si Oscar Henao tiene una última palabra. Em, Yo sí quisiera decir algo último, pero ¿saben qué es? Es en el sentido, perdón, de una oración que es con la que precisamente el Papa terminó su discurso inaugural que ahora mentaba nuestro amigo y compañero Oscar. Porque en definitiva, como les decíamos hace rato, si el Señor no construye la casa, pues en vano descansan los albañiles, ¿cierto? Entonces, los invito a hacer propia esta oración. No sé si ahorita ya lo ven todos, ahí al final lo que está con rojo, si ya alcancé a sí, compartir señor. pantalla. Ven Sí. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto. No diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Amén. Muchas gracias de nuevo. En nombre del Centro de Cultura, les agradezco por regalarnos este espacio, por traernos estas reflexiones. Para las personas que son nuevas en un espacio del Centro de Cultura, los invito a que nos sigan, a que nos busquen en las diferentes redes, el Centro de Fe y Culturas, también al CELAM y a la Escuela Bíblica Católica Yeshua para seguir aprendiendo y en la misma sintonía de las tareas y de los retos que vienen para nosotros como iglesia. Ya para finalizar, Padre Gabriel Ignacio, le doy la palabra. En 30 segundos, yo En 30 quisiera segundos. agradecer a Óscar Elizalde y a Óscar Henao por todo lo que nos han ofrecido
y por lo que nos ayudan a revivir la experiencia de iglesia, de comunidad cristiana, confiada en el Espíritu de Dios que nos sigue trabajando a todos para que seamos sal y luz en esta tierra, partiendo de nosotros mismos, en la medida en que nos hacemos hombres y mujeres nuevos, profundamente unidos a Jesús. Y bueno, trabajando juntos y caminando juntos, porque esto solos no se puede lograr. Muchísimas gracias a ustedes dos y muy buenas noches a todos los demás que nos acompañaron en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Óscar y Óscares. Felicidades. Muchas gracias. Un gran gusto. Gracias, Seguimos Oscar. la comunicación. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Dios los bendiga. Gracias. Y ya parece que se acabó. Espérate para ver ya. Enseguida.